La palabra de Dios dice en Hechos 20:24, me ha encomendado el Señor Jesús el dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Presentamos su programa Testimonios. Como le dije, yo nunca en la vida pensé que yo iba a ser dueña de un negocio, que iba a ser dueña de una casa, que iba a tener que estar lidiando con mujeres, levantándolas. O sea, yo siempre pensé que sí iba a ser cristiana, pero nunca pensé que iba a tener todo lo que tengo. Ahora, mi superación viene del mismo Dios. O sea, Dios me sacó de atrás y me puso adelante. ¿Por qué razón? Porque yo estaba en una depresión profunda cuando yo empecé mi negocio. ¿Por qué razón? Porque estaba la pandemia. Yo trabajé durante toda la pandemia. Vamos a iniciar este programa, Testimonio. Estamos con Alaska Grulló, una tremenda mujer de Dios, emprendedora, que hemos visto un testimonio en ella de superación y un testimonio también de una persona que le sirve a Dios, creyéndole a Dios de una manera especial. Amén. Entonces queremos iniciar esta entrevista básicamente con ese tema, que diría un testimonio de superación. Amén. Un testimonio de superación, Amén. porque a todo el que pueda ver esta entrevista, la fe que uno tiene en Dios te hace que en esos ciertos momentos el Espíritu Santo te guíe y tú te puedas superar en las áreas de tu vida que Dios quiere. Amén. Amén. Así que vamos a iniciar con esta palabra de Dios que está en Hechos 20:24, que dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para a mí mismo, con tal manera que acabe la carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio y la gracia de Dios. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a iniciar esta entrevista para la gloria y honra de Dios. Gloria a Dios. Tenemos a Alaska, ella puede presentarse a la audiencia de este canal. Gloria al Señor. José Jiménez. Amén. Hola, hola hermanos, que Dios les bendiga. Mi nombre es Alaska. Yo espero que este testimonio pueda edificar vidas, ¿verdad que sí? Siempre se hace con esa intención de que pueda edificar vidas, de que otros puedan ser levantados y de que otros puedan ver de que Dios puede hacer cosas grandes con una mujer de Dios cuando somos obedientes a Él. Amén, tremendo. Eso me gusta, la palabra obediencia, porque hay que obedecer a Dios. Ahora bien, la primera pregunta que le vamos a hacer a Alaska: ¿dónde nace Alaska? ¿Dónde fue que el Señor diseñó ese lugar para que ella naciera? Bueno, yo nací en República Dominicana, en Montecristi, un campo que se llama Guayubín. De ahí vengo yo. Mi mamá me puso este nombre que tengo que decirle a todo el mundo de dónde nace el nombre, porque todo el mundo siempre tiene curiosidad. Pero ¿y ese nombre? ¿Por qué una dominicana con ese nombre? Bueno, mi mamá sabrá por qué me lo puso, pero de verdad que sí, que ahí fue de donde yo nací en sí, de ahí es donde soy oriunda. Oh, wow, gloria a Dios, tremendo, gloria al Señor. Usted ve desde ese lugar cómo llega aquí a Estados Unidos y cómo el Señor aquí hace cosas grandes con ella. Amén. Dios no tiene límite. Amén. Gloria al Señor. Ahora, ¿cómo fue la niñez de Alaska? ¿Cómo fue en esos lugares? Gloria al Señor. Bueno, déjeme decirle que yo tuve una niñez muy feliz. Era bastante tremenda, bastante rebelde, peleona, pero dentro del marco tuve todo lo que se necesitaba todo el tiempo. Mi familia siempre trató de suplir, ¿verdad? Que sí, mi mamá, mi padrastro, que fue quien me crió a mí, siempre trataron de suplir todo lo que yo y mi hermano necesitábamos. O sea, puedo decir que mi infancia realmente fue una infancia normal como cualquier otro niño, pero sobre todo feliz y con mucho amor. Tremendo, es lo que pienso. Eso es muy importante en el desarrollo de los niños, que uno tenga esos recuerdos de yo, la pelota, jugando, yendo a la playa. Yo vivía de la playa cerquita y eso era el patio de nuestra casa prácticamente. Y a la playa. Wow. Y no tanto eso, yo me crié al frente de un cementerio
Y al frente de ese cementerio, mis primos, mi hermano y yo hacíamos cocinado arriba de las tumbas de los muertos, Wow. sin saber lo que eso significaba ni nada. O sea, no nos daba miedo, no entrábamos a los cementerios de noche, a veces tratábamos hasta de abrir las tumbas. Una Wow. loquera que nosotros teníamos, pero de verdad de que nos gozamos todo eso. Claro, hoy en día que soy adulta, sé que no era lo correcto hacer eso, pero uno como muchacho a veces no piensa. Pero de verdad que fue una infancia muy linda. Mire, y un niño prácticamente anda en una tumba, no se está divirtiendo, no lo está pensando. Exactamente. Ahora un adulto diría, no, yo no lo voy a hacer por el lugar, pero un niño mira cómo se divertía. Se La divertía de esa infancia. manera y yo pienso que muchas veces en la ignorancia de uno no sabe también todos los demonios muchas veces, que esos Sí. cementerios están llenos. Ujú. A veces yo me pongo a pensar ya como adulto y yo digo, wow, pero ten cuidado si quizá nosotros como niños se nos entró muchas de esas cosas. ¿Verdad Pudo que haber sí? pasado. Porque ustedes saben que en los cementerios no hay muchas cosas buenas que se pueda Sí. buscar. Pero realmente trato de no darle mente a eso, sino solamente como tratar de tomar lo bueno de lo que yo viví de eso y ahora mismo ya como adulta, si algún día mis hijos van allá, pues no dejar de, no tratar de que mis hijos no visiten esos lugares, claro, de la manera incorrecta, porque si alguien se muere hay que dar el pésame, Sí, ¿verdad que cierto. sí? Y dar el último adiós, pero no para jugar ni estar visitando ese tipo de lugares. Sí, es cierto, porque en los cementerios nosotros no practicamos la hechicería, pero mucha gente que la Sí, practica, es el lugar que ellos tienen como preferencia sí. de ir a los cementerios y hacer cosas que a Dios no le agradan. No, y que también yo vengo de una familia que es idólatra, de una familia que también le gustaba la brujería. Entonces, fueron muchas cosas realmente que ahora como adulta yo las pienso, ahora que estoy en Dios, y yo digo, wow, pero ya yo sé por qué pasó esto, lo otro, pero realmente uno como niño no decide quién sea tu familia, Sí, así sino que es. debemos respetar. Ahora, ahí hubo seguro experiencia espiritual en tu Sí, niñez. sí, claro que sí. Mire, le voy a decir algo, yo siempre le cuento esto a muchas personas. Cuando yo era niña, cuando yo tenía 5 años, yo sabía que yo le iba a servir a Dios. Wow. Yo solamente tenía 5 años. Ahora, mi mamá tenía un divino niño en la casa, como creo que en casi todas las casas dominicanas, y me ponía a pedirle a divino niño con mi hermano. Pero cuando mi mamá se iba, yo le decía al divino niño, es que yo no puedo pedirte nada, porque tú ni me oyes ni me escuchas, y cada vez que yo necesito algo de ti, tú no puedes bajarte de ahí y jugar conmigo. Y yo era una niña. Wow. Y ya yo sabía, siendo una niña, que yo no podía adorar ese tipo de ídolos. Y siempre yo tenía como visiones donde yo me veía como en escenarios grandes. O sea, desde niña yo siempre supe como que yo tenía como algo en mí, como que iba a impactar en otras personas. Amén. Como que yo sabía que yo iba a ser grande, pero no sabía en qué. Como que siempre me visualicé de esa manera, pero desde que yo era niña yo siempre supe que yo iba a ser cristiana. Wow. Ahora, ¿cómo es que Dios trabaja con una niña que viene de un hogar de padres idólatras, verdad que sí? Y cómo es que le da experiencia para que ella pueda ver, pueda experimentar. Y desde que yo fui creciendo, yo siempre supe que eso era lo que yo quería. Yo siempre decía, Señor, yo quiero ser cristiana, yo quiero tener una familia y quiero tener un hijo. Eso era lo que yo Wow. pedía. Yo nunca le pedí a Dios de que, Señor, yo quiero ser pastora, yo quiero ser evangelista, yo quiero tener esto, yo quiero tener lo otro. Yo siempre quise fue tener una familia y servirle a Dios. A mí nadie me inculcó eso yo chiquita, pero Dios iba tratando conmigo. Ahí se cumple la palabra, como le dijo el Señor al profeta Isaías, que lo conoció desde el vientre de Desde el su vientre. madre. O sea, nosotros nacemos marcados, Así Alaska. es. Nosotros, mi esposa sabe de un pequeño testimonio, la entrevista es de Alaska, creo yo, Tranquila. pero va a decir un pedacito que mi mamá me llevó a Consuelo, a un centro de altares, Wow. y en ese lugar el brujo me dijo, sáquenlo de aquí, porque él Wow. no puede estar aquí. Hasta el mismo diablo reconoce Sí. cuando uno no pertenece a su O, territorio. 8 años tenía yo más o menos, que yo me Wow. sentí mal y avergonzado porque yo dije, ¿y qué es lo que yo tengo? ¿Estoy yo mal? Yo estaba Wow. bien. Lo que pasa es que yo no entendía lo Dios que revelándole a uno. Pero uno como niño no entiende. no entendía. Ujú. Y así es, por eso es lo importante que es, eso es como un testimonio que queda en nuestra vida marcada, que mira como Dios desde niño me estaba llamando, Ujú. desde niño.
Y en esa experiencia espiritual del llamado del Señor, usted vio algo como algo sorprendente, que dijera, wow, mira lo que me pasó. Porque yo te conté esa parte que me pasó, que eso a cualquiera se queda, mira lo que pasó. Bueno, mire, de que yo quizá tenga una experiencia así, de que le pueda decir, de que quizá yo haya visto algo quizá sobrenatural, no. Lo que yo sí siempre no entendía era de que yo siempre era oveja negra de la familia, era muy rebelde, era muy malcriada, no me aguantaban en ninguna parte. Como que yo crecí como con ese espíritu como de rechazo, como que donde yo iba la gente no me quería. Pero yo entendí que era de que mi mamá, cuando quedó embarazada de mí, mi mamá tampoco me quería. Wow. Por una situación que ella estaba pasando que tampoco la juzgo. Y yo crecí con ese espíritu que donde quiera que yo iba, era rechazada, no entendía por qué mi rebeldía, o sea, yo traía como una rebeldía por dentro que no entendía el por qué yo la tenía. Y fui creciendo y esa rebeldía se iba poniendo peor, peor y peor. Y yo siempre decía, pero ¿por qué a mí todo el mundo me maltrata? En la escuela me daban muchos golpes, las pandillas, pasé mucho bullying por no saber inglés. Cuando llegué a este país, y yo no entendía, yo decía, pero ¿por qué si mi abuela tiene tantos nietos, a mí hay que darme golpes para yo ir a la iglesia? Wow. O sea, mi abuela me daba golpes a mí para que yo tuviera que ir a la iglesia. Y yo decía, pero ¿por qué yo soy la única nieta que me tienen que maltratar tanto para que yo vaya a la iglesia? O sea, ¿qué tienen los otros nietos que no lo pueden hacer? ¿Por qué a mí me tienen que elegir para yo ir allá? Entonces, mi abuela era como quien abogaba por mí. Mi abuela sabía lo que yo tenía, pero en la misma iglesia no me querían. Wow. En la misma iglesia le dijeron a mi abuela, tú no puedes seguir trayendo a esa muchacha aquí, es muy malcriada, se duerme en los cultos. Pero realmente entiendo que todo era parte de un propósito en Dios, Amén. realmente. Amén, así es. Para los que vean esta entrevista, yo vi a una pastora que habló de un libro que va a sacar de un espíritu de rechazo. Sí. El rechazo. Eso a los niños le ha empezado desde muy pequeño Sí. a tener ese rechazo en su familia Sí. y en los lugares. Pero tú sabes por qué, Alaska. Porque Satanás quiere destruir su identidad Exactamente. y utiliza el espíritu de rechazo. Amén, así mismo es. Trata de tu identidad, de que tú digas, bueno, si a mí tanta gente me rechaza, porque a veces estos espíritus llevan a la gente a la drogadicción, Sí, a la calle, a ser asesino, sí. a maltratar a otros. Y yo siempre le pedía, Señor, ayúdame a ser fuerte, a yo no caer en ningún tipo de vicio. ¿Por qué? Porque yo entendí después de adulta de que o sea, de que esos espíritus venían desde que mi mamá me tuvo en el vientre. Wow. Ella fue la primera que me rechazó. Y al ella darle cabida, esa puerta al enemigo, entonces ya yo venía con eso. Ahora, muchas veces dicen, bueno, pero es que yo no sé por qué que a mi hijo no lo quieren, esto, lo otro, pero es que tú como padre fuiste el primero que lo rechazaste. Y muchas veces inconscientemente. Porque a veces están en el campo, son mujeres pobres, no tienen con qué tener otro hijo, ¿usted me entiende? Sí, no hay recursos. No hay recursos, yo no las culpo de nada, solamente que cuando tú no te entiendes, tú no entiendes muchas cosas. Sí, así es. Y luego cuando ya yo fui adulta, que empecé a entender las cosas del Señor, supe por qué venía todo ese rechazo hacia mi persona. Entiendo. Sí, Mira, eso es tremendo. sí, En la niñez pasa mucho eso. sí, Y sabemos que el enemigo quiere destruir la identidad de los niños y para que no lleguen al propósito de Dios en su vida. Usted mencionó un punto muy primordial. Cuando la persona cae en los vicios, sí, han sido rechazados mucha sí, esa gente. sí, Y se van al alcohol, se van a a las drogas. mujeres se van a la prostitución Exactamente. y se van por todo eso, porque viene un espíritu que quiere dañar su identidad. Sí, te daña la identidad. Y empieza desde joven a rechazarlo por aquí, a rechazarlo por allá, y entonces viene un tigre de la calle y lo agarra. Uh-huh. Y ahí daña se crían como con ese odio por dentro y como con esa baja autoestima, que yo no caí en vicio, pero sí caí con la persona incorrecta. ¿Por qué? Porque sentía como que mi mamá no me quería. Sí sentía que mi papá sí, pero sentía que mi mamá no. Porque siempre hubo ella y yo nos llevábamos como el agua y el aceite. Uh-huh. Todo el tiempo. Yo era muy rebelde, pero nadie entendía el por qué, porque me daban muchos golpes, mucho maltrato, pero yo no lo digo que era inconsciente, o sea,
A veces nosotros hacemos cosas con los hijos que las hacemos inconscientemente, Sí. porque así fue que a ella la criaron y Sí. así ella me estaba criando a mí. A Sí. mí me hizo daño hasta el punto que yo me terminé yendo de mi casa a los 17 años. Wow. Me fui de mi casa a los 17 años, caí con una persona que no era la mejor, mi mamá me lo advirtió mucho, pero yo era tan rebelde y tan inocente al mismo tiempo que no sabía las consecuencias de todo Sí, eso. entiendo. Entonces, el espíritu de rechazo te sirve, es bueno hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque te moldea en muchas áreas, siempre y cuando tú sabes que viene de Dios. Sí, Porque hay un rechazo que viene del enemigo, pero hay otro que Dios lo permite para moldearte sí, así como es. ser humano, porque a veces venimos con un ego fuerte de que yo quiero toda la atención, de que yo soy yo, y Dios permite el rechazo para moldearte, para que tú sepas de que tú dependes directamente de Dios y que la Amén. atención se la lleva a Dios, Amén. no nosotros. Entonces, hay que tener los ojos muy espirituales para tú saber de dónde viene el rechazo en sí, Así es. para poder trabajarlo a tiempo. Así es. El rechazo que menciona nuestra hermana Alaska es que cuando un siervo, una mujer de Dios, un hombre, lo dejan solo, Exactamente, todo el mundo se le aleja. Pero es permitido por Dios por Dios, para que su relación con Dios crezca, claro que sí. para que él entienda el propósito de Dios. La Amén. Biblia habla de los montes Ujú. y habla también de los desiertos. Jesús fue llevado por el Espíritu a un Al desierto. lo apartó de la gente. Claro. Entonces a veces mucha gente se te niegan, se te alejan, tú notas que estás rechazado y ese Dios Así mismo, trabajando contigo, trabajando contigo para que tu relación con Dios aumente. Eso pasa. aumente. Eso muchas veces pasa. Hay que saber diferenciar de dónde viene el rechazo. Si viene de parte del enemigo para turbarte y dañar tu identidad, o si viene de parte de Dios. Sí. Si viene de parte de Dios, amén. Porque ¿cuántos hombres de Dios no vivieron el rechazo? Todos, lamentablemente. Todos. David fue rey, pero era perseguido. Perseguido. Elías tuvo que esconderse en una cueva. Algo que David era la ovejita mala de su casa. Y dice la Biblia que él era el más trabajador, cuidando las obras de su padre. Así es. Pero cuando llega allá donde Saúl, dice, ahí viene con su malicia. Todos los hermanos, oye, lo rechazaban. Sí. Pero él vivía solo en una relación con Dios. Así es. Yo entiendo que ese rechazo de la familia de David era permitido por Dios, sí, para que él creciera una relación con Dios. Incluso tenemos el mismo ejemplo también del propio José, que fue rechazado por los hermanos, que hasta terminaron vendiéndolo, pero al final fue un propósito de Dios. Fue empujado por los hermanos. Así es. Otra pregunta que tenemos para Alaska, gloria al Señor. Alaska Grullón. ¿Cuándo ella conoce a Jesús y cuándo fue su conversión? Ok, esa es una pregunta buenísima, me encanta. Bueno, realmente a mí siempre me estuvieron llevando a la iglesia. Yo estudié en un colegio cristiano evangélico en República Dominicana, lo cual tuvo una experiencia horrible con el principal de ese colegio porque era el pastor. El pastor me maltrató muchísimo a mí, a mis primos. Era una persona que nos daba golpes, nos maltrataba, nos humillaba. Pero está bien, esas son cosas que están en el pasado. Pero ahí fue que realmente empezaron a sembrar la semilla en mí, en esos cultitos de niños que hacían. Luego, cuando ya yo llego a este país, mi abuela me llevaba a la iglesia también, que me obligaban totalmente. Yo odiaba a los pastores. Yo no quería saber de la iglesia evangélica por nada en el mundo. Yo no quería saber de los hombres evangélicos, porque yo crecí con un tío que se hizo evangélico y me quería estar controlando la ropa cada rato. Y yo me enojaba, yo decía, no, pero ¿y los hombres evangélicos que tienen? Son ellos que tienen que consagrarse, no yo. Pero me ponía una ropa muy provocativa y yo no entendía. Y estaba tan rebelde, yo no quería saber del evangelio por nada en el mundo. O sea, no me gustaba. Hasta que mi abuela murió. Luego que mi abuela muere, ya yo no sigo visitando tan frecuente, pues ya yo no tengo ese compromiso. Ahora estoy más libre. Pero recuerdo que cuando yo me voy de mi casa a los 17 años, empecé a vivir unas experiencias horribles con la persona con la cual yo me junté, que llegué hasta vivir en la calle. Esta persona me golpeaba, me maltrataba, esta persona era un drogadicta que yo no sabía, me atrapó totalmente, una muchacha totalmente inocente, estaba estudiando en la universidad, pero yo tenía un rebeldismo por dentro porque yo quería irme, porque yo no quería vivir con mi mamá, no nos llevábamos bien.
Ese fue el escape que tuviste. Ese fue el escape que tuve, un escape totalmente incorrecto, que se lo digo a los jóvenes, llévense de sus padres. Muchas veces no lo entendemos, pero cuando crecemos nos vamos a dar cuenta. Y recuerdo que esta persona, pastor, me daba tantos golpes, me maltrataba tanto. Había días que yo tenía que dormir en la calle, a veces dormía en el tren, en los parques. Mi familia no sabía eso, porque yo no quería volver para atrás, porque yo no quería darle la razón a mi familia de que yo iba a fracasar en esa relación. Pero yo seguí empeñada con que, no, con que mi amor lo iba a cambiar, con que mi amor lo iba a cambiar, hasta que al final, recuerdo que toqué fondo, yo me vi bien durmiendo en la calle sin nada. Yo parecía una bona de la calle, un homeless. Yo no tenía para comer, yo no tenía dónde dormir, yo me acuerdo. Y siempre me venían esos pensamientos cuando mi abuela me decía, Alaska, cuando tú sientas que no hay salida, recuérdate que Jesús es la salida para todo. Y siempre eso me carcomía la mente, siempre. Jesús es la salida para todo, Jesús es la salida para todo, es para todo. Y recuerdo que toqué fondo tan profundo hasta que decidí ir a una iglesia porque necesitaba ayuda. No tenía para comer, no tenía para dormir. Yo estaba en la calle de Brooklyn, en Nueva York. Mi familia estaba acá. Mi familia siempre trató de ayudarme. Siempre. La que no cogía consejo era yo. Y recuerdo que una iglesia me ayudó. Empecé a creer de nuevo en que el evangelio era bueno, en que el evangelio era diferente. Pero, ¿qué le digo? Sí empecé a creer en Dios, pero realmente no sentí como que yo tenía un encuentro con Dios a profundidad, como hay personas que dicen, bueno, yo tuve un encuentro con Dios. En ese momento siento que no lo tuve esa profundidad, porque después me descarrié. O sea, totalmente me descarrié. ¿Por qué? Porque estaba en una iglesia en donde todo era religión, en donde tú no, o sea, si yo miraba para el lado ya es pecado, si yo me reía era pecado, si yo hacía cualquier cosa era pecado, como que yo decía dentro de mí, pero es que yo no creo que esto sea evangelio. O sea, ¿cómo es que una persona cristiana va a vivir un evangelio tan encerrado en donde ni siquiera pueda compartir con su familia? Porque yo ni siquiera podía compartir con mi familia porque eran pecadores. Pero yo decía, pero yo no quiero esto. O sea, si es para yo vivir este evangelio, yo mejor prefiero vivir en la calle. Entonces, realmente eso pasó, pero luego, ya a los 2 años, me acuerdo, regresé y fue donde tuve un encontronazo con Dios. Ese fue el encuentro. Ese fue el encuentro con Dios, de que Dios me dijo, ok, como no aprendiste a la buena, entonces vamos entonces a hacerlo a la mala. Y me trajo realmente, no me trajo amistoso Dios, no. Dios me dio por donde más me dolía, que fue con mi hijo. Mi hijo, desde que yo lo tuve en el vientre, yo misma empecé a rechazarlo. O sea, usted ve de dónde vienen las maldiciones generacionales. Se repiten. Se repite la historia. Se repiten. Se repitió la historia de que tengo mi segundo hijo, no tenía recursos, no lo quería tener con esa persona, que, o sea, me encontraba en una depresión terrible. Es tan tal que no me tomé una foto mientras estuve embarazada. Yo no le hablaba a mi vientre, yo empecé a despreciarlo desde que él estaba en el vientre. Y me acuerdo que una pastora, profeta, me dijo, Dios te dice así, tienes que empezarle a hablar a tu vientre, Amén. Empezar a hablar a tu hijo. Tú tienes que romper esa maldición de lo que a ti te hicieron. Porque yo tuve mi primer hijo, porque esa era otra, yo no podía tener hijos, yo era estéril. Dios hizo el milagro. Dios hizo el milagro. Dios hizo el milagro en la iglesia donde yo me convertí, donde no me dejaban hacer nada, eran demasiado religiosos, y Dios hace el milagro en esa iglesia, pero yo me frustro con el milagro. ¿Por qué me frustré con el milagro? Porque yo decía, pero es que aquí hay muchísimas hermanas que tienen años esperando a que Dios haga un milagro con ella. Llega esta mujer, 6 meses en el evangelio, y ya Dios a través de un profeta le dice que va a tener un hijo. Y lo cumple de una vez. Y lo cumple. Y yo decía, es que Dios es injusto. Es que ellas estaban primero, tú decías. Yo decía, pero que ya estaban primero que yo. ¿Cómo es posible que a mí me lo dieron? Y empecé a frustrarme, pero era porque yo no tenía guía. Los últimos serán los primeros. La importancia de tú tener un guía, sí, en el evangelio. Amén. La importancia. Dios hizo el milagro, tuve mi primer hijo, pensé que nada más iba a tener uno. Y luego tuve el otro, que fue el que yo desprecié desde el vientre, que lo amo con todo mi amor.
y ahí Dios tuvo que hacer algo con ese niño para que yo volviera de nuevo a su camino. Y ahí fue donde de verdad yo empecé a tener experiencia con Dios de verdad. O sea, donde yo decía, ok, yo no quiero tener la misma vida muerte espiritual que yo tenía antes. Yo quiero ahora algo diferente. Y la iglesia donde yo estoy ahora fue la iglesia de verdad donde yo pude levantarme. Yo estaba en una iglesia muy buena aquí en Patterson también, que ese pastor me marcó por toda mi vida. Pero como me descarría y me dio vergüenza volver, porque tengo que ser sincera, casi todo el que se descarga le da vergüenza volver a su iglesia de donde estaba. Y ahora donde estoy realmente ha sido una bendición. Sí, eso pasa, la vergüenza que Sí, empezó en el huerto del Edén. sí, la vergüenza. Y es Tuve tan tal, vergüenza y me escondí, y es dijo tan Adán. tal que yo me descargué y yo ni siquiera era capaz, mana, de mirar al cielo. Yo no le pedía nada a Dios porque yo decía que yo no tengo derecho a pedirle nada porque yo le fallé a él. Y Sí. siempre vivía con ese miedo de que si voy a salir en la guagua, le ponía los cinturones a mis hijos, yo decía, Dios me va a matar en cualquier momento y no me voy a arrepentir hasta que Dios utilizó a mi hijo para regresar a sus caminos. Así le pasó a una prima mía, tremenda Sí. mujer de Dios, profeta. Ella tiene 3 niños y ella me contó que cuando le nació el segundo, Dios trató con ese niño para que hoy ella le esté sirviendo a Dios. Así es. Y en su iglesia ella es prácticamente como la copastora, pudiéramos decirlo así, porque está trabajando todo el tiempo ahí con la pastora. Tremendo el testimonio de Alaska, Sí. de cómo Dios empieza a tratarlo con una niña, y en esa dificultad yo sabía que Dios siempre estaba contigo. Amén. Porque muchas veces nosotros pasamos por temporadas difíciles en nuestra vida, de desprecio, de necesidad, de problemas familiares, de cuánta cosa, pero Dios está con nosotros. Todo el tiempo. Y cuando Dios tiene un propósito con una persona, Dios te cuida. Porque yo recuerdo de que yo trataba de que yo me ponía en la mente que yo iba a ser una drogadicta, que yo iba a tomar, que yo iba a ser la peor delincuente del mundo. Y nunca Dios me permitió tocar nada de eso. Nunca. Yo decía, pero ¿y por qué es que yo trato y nunca se puede dar? Dios todo el tiempo protegiéndome. Dios bloqueando. Bloqueando. Porque cuando nacemos con marcado de parte de Dios, tenemos un entorno creado por el enemigo, Satanás, para dañar nuestra alma, para que nosotros no perdemos. Pero entendemos, yo entiendo por mi parte y por muchos testimonios que he visto, que Dios tiene un propósito mayor contigo y va sacando como esto no te conviene, te aleja amistad de que esto, y porque te va arreglando el camino. Gloria al Señor. Ahora bien, continuamos con esta pregunta, gloria al Señor, que dice, un testimonio que tiene Alaska de superación. Vamos ya a esa parte. De superación, de motivación, que ese testimonio que ella tiene en este país, vino pequeña, creció, pasó por situaciones difíciles, pero se superó. Amén, amén, amén. Y hoy en día ella es propietaria de una empresa, una academia, trabajan, yo creo que aquí en Patterson ella está en esa área 1A. En el área de Patterson, aquí todo el mundo debiera de buscarla en ese trabajo que ella hace, porque lo hace con excelencia. Amén. Así que nos puede hablar de Alaska Multiservi, una empresa dirigida por Dios. Dirigida por Dios. Mire, realmente quien quizás me ve, realmente se asombra. Como le dije, yo nunca en la vida pensé que yo iba a ser dueña de un negocio, que iba a ser dueña de una casa, que iba a tener que estar lidiando con mujeres, levantándolas. O sea, yo siempre pensé que sí iba a ser cristiana, pero nunca pensé que iba a tener todo lo que tengo. Ahora, mi superación viene del mismo Dios. O sea, Dios me sacó de atrás y me puso adelante. ¿Por qué razón? Porque yo estaba en una depresión profunda cuando yo empecé mi negocio. ¿Por qué razón? Porque estaba la pandemia. Yo trabajé durante toda la pandemia. Mi hijo, el más pequeño, tiene un pequeño problemita de salud y no lo aceptaban en ninguna parte. O sea, ya había pasado por 7 centros y no lo aguantaban. Hasta que al final yo tuve que decir, ¿sabes qué, Alaska? Te tienes que dar un tiempo con tu hijo, te vas a tener tú que quedar en la casa atendiéndolo.
a ver qué pasa, a ver si algo puede pasar. Y de esa manera lo hice, me quedé en la casa, pero estaba depresiva. ¿Por qué? Porque yo tenía muchos años trabajando para comprarme una casa, ahorrando dinero, y sentía que si yo me quedaba en mi casa, tenía ahora que colectar, lo cual nunca me gustó. Tenía ahora como que parar todas mis actividades por estar cuidando a un niño. Tenía 2 años cuando eso. Y resulta que una vez, yo tenía al pastor que llevármelo para todas partes, porque nadie lo aguantaba, muy inquieto, rompía las cosas, peleaba, era igual que yo cuando yo era chiquita. Resulta que una vez yo fui al supermercado y yo vi que estaban dando unas clases que no costaban mucho, era una clase de income tax. Y yo dije, bueno, déjame tratar esto, a ver si quizá me gusta, a ver cuáles son los requisitos y todo eso. Entré a la clase, me registré y empecé a tomar la clase. Y yo me acuerdo que ya cuando eso yo empecé a conocer a mi esposo. Y me acuerdo que decidimos mudarnos juntos, él y yo, pero estábamos viviendo en un basement. Y la señora del basement decidió sacarnos. ¿Por qué? Porque había un niño pequeño. Pero ahí en ese basement fue donde yo empecé a llenar impuestos. A mi mesa le faltaba una pata y mi esposo ahí buscó una cuerdita, me la arregló. Me acuerdo que él me regaló mi primera printer que costó $100. Mi mamá me ayudó mucho, mi hermano, mi familia. Todo el mundo empezó a unirse para ayudarme, porque sabían en la depresión que yo estaba por el niño. Pero en ese mismo momento también decidimos buscar un apartamento. Él me dijo, no, vamos a sacarte de aquí, vamos a buscarte un apartamento. Gloria. Mana, pastor, y buscamos un apartamento. No nos gustó el apartamento porque era arriba de una bodega, pero mi esposo de una vez vio que el área pasaba mucha gente. Y para lo que yo necesitaba, en ese momento podíamos vivir donde queríamos, pero nosotros necesitábamos el área para empezar el negocio mucho más fuerte. Y déjeme decirle, pastor, que rentamos ese apartamento, invertimos $5,000 porque estaba hecho un desastre. El apartamento era de 3 habitaciones y una de esas habitaciones era la oficina. Y ahí poquito a poquito Dios fue dándome sabiduría. Mi esposo me decía, Alaska, la temporada de impuestos pasa, tienes que buscarte otra cosa más, en donde tú puedas ir agregando más servicios, más servicios y más servicios. Y una cosa me llevó a la otra. Una cosa me llevó a la otra y empezó a regarse la voz. La gente empezó a ir a mi casa, le gustaba el servicio, Dios puso la gracia primeramente, porque sin Él nada de esto fuera posible. En mi primer año casé alrededor de 100 parejas. O sea, eso era cada rato y casaba por aquí, casaba por allá. Y el Señor me fue dando sabiduría para agregar una cosa y luego la otra, y luego la otra, y luego la otra, y la gente empezó a ver el cambio. Pero déjeme decirle que cuando yo abrí mi negocio, había una persona que era con la que yo contaba que me iba a ayudar. Y una persona cristiana. Y esa persona fue quien más me hizo la guerra. Y yo me sentía frustrada, desanimada. Yo no sé nada de negocio, yo no sé nada de esto. ¿Qué yo voy a hacer ahora? Pero Dios me dio la inteligencia y la sabiduría para poder llegar hoy en día donde yo estoy. Por eso es que hoy en día lo que yo sé, yo se lo enseño a otro, aunque sea gratis. ¿Por qué razón? Porque yo me vi frustrada y sin una persona que me guiara para yo estar hoy en día donde yo estoy. Y realmente Dios es quien lo ha hecho en 3 años. Ya nos hemos mudado 3 veces. Gracias al Señor. ¿Por qué? Porque siempre hemos ido creciendo. Yo espero ya no mudarme más de aquí porque estoy cansada de mudarme. Amén. Pero realmente todo esto es la fidelidad y la obediencia a Dios. No hay de otra. Amén, así es. No hay de otra. Alaska Solution. No hay de otra. Aquí está en la ciudad de Patterson, New Jersey. trabajando asuntos migratorios, en Sí. contar muchos servicios que ofrece. Sí. Pero ese testimonio de cómo, usted ve qué es lo que hace Dios con Wow, nosotros. sí. De que tú estés en la calle, de que tú estés pasando trabajo y de repente en un momento de pandemia, de dificultad y quizá con depresión, Dios te da la sabiduría. Sí. Dice el libro de Santiago, ¿qué dice el libro de Santiago con respecto a eso? Que dice que el que pide sabiduría a Dios, Él la da abundantemente Amén. y sin reproche. Amén. Amén. Así es. No, el Señor de verdad que ha sido más que bueno. Ya yo entiendo por qué fue que me puso que mi hijo se pusiera así, porque yo no pensaba salir del trabajo que yo tenía. Yo tenía 2 trabajos. Yo era maestra en una escuela y estaba trabajando en Amazon. Y yo me sentía muy feliz y muy bien.
Y en el mismo Amazon me decía a mí, tú tienes que ponerte una compañía porque tú eres demasiado inteligente, tú eres quien resuelve todo aquí. Todo lo que tiene que ver con papeleo, aplicaciones, soluciones, eres tú quien la tiene aquí. Y una compañera en el trabajo me decía, ahí viene Alaska Solution, la que resuelve todo. Ella me puso ese nombre. Ahí nació el nombre. Ahí nació un nombre en Amazon. Esto Ahí, primicia para el programa. El nombre nació en Amazon. en Amazon. Cuando le dice una mujer Alaska Solution. Alaska Solution. Y la gente me decía, pero que tú no puedes estar aquí, muchacha. Y yo, esta gente está como loca aquí, que yo estoy bien aquí. Mi mamá, que tú no puedes estar en Alaska, que tú eres una mujer estudiada. Mami, yo me siento bien aquí. Pero yo sé que era Dios empujando a todas esas personas que me dijeran eso, realmente para yo estar hoy en día donde estoy. Amén, así es. Ahora, dentro de el llamado, la niñez y toda esa dificultad y ahora el crecimiento, Sí. porque estamos en una etapa de crecimiento. Amén. Alaska ya, por la gloria y honra de Dios, la conocí hace varios años y ya está en un edificio. Amén. Y ya ha crecido bastante para la gloria y honra de Dios. Y si todo el que ve esta entrevista necesita un trabajo migratorio, yo creo que esta es la mejor oficina donde usted puede ir. Amén. Gloria al Señor. Así que es un testimonio de superación que todas las mujeres que puedan ver este programa, yo quiero que Alaska más adelante nos dé una palabra para ello. Pero antes de esa palabra, ¿cuál es el testimonio que te impactó en tu vida? Que tú puedas decir, wow, esto es lo más grande que yo entiendo que Dios dirigió mi vida en eso, ya sea en el negocio, ya sea espiritual, de que tú entiendas, mira cómo Dios lo hizo, cosa que tú entiendes que no pudo hacerlo nadie, sino solamente Dios. Ay, Dios mío, me ponen en aprieto porque son tantas cosas, pero voy a contar esta que yo pienso que la que más reciente realmente es la que me está pasando. Yo nunca me imaginé en la vida, de verdad, de que quizás Dios pudiera tocar a mi esposo para realmente apoyarme de la manera en cómo me ha apoyado. No ha sido fácil porque la gente cree que, la gente me ve ahora y la gente piensa que es fácil. No ha sido fácil porque yo soy una persona que también he cometido muchísimos errores, tengo un carácter muy fuerte, pero yo pienso que el rompimiento que Dios ha estado haciendo en mi casa, en mi vida espiritual, ha sido algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque yo soy de la que piensa que a veces yo me ponía y yo decía, wow, esta persona me inspira, a veces en el mundo, pero en Dios realmente llega, no sé si llega como la monotonía de que todo el tiempo lo mismo, y cuando tú te metes a profundidad con Dios, de que tú quieres algo diferente, de que Dios te muestre tantas cosas, a veces yo estoy orando y yo siento que yo tengo como una nube arriba y yo trato como de mirar y yo me vuelvo loca ya por ese chin que Dios me enseñó. O a veces también he visto cosas como del mismo cielo, pero son cosas que yo no se las digo a nadie, porque son cosas que yo digo, ay, pero ¿será que yo me estoy volviendo loca? O será, sí, mana, porque a veces son cosas de uno de la mente, pero yo sé que Dios que me la ha mostrado. O a veces también he visto cómo Dios me ha hablado para que le dé una palabra a alguien y yo me siento indigna. Yo digo, pero Dios, ¿tú estás seguro que a mí? Tú me estás hablando de que para que le dé una palabra a mí, yo, este pedazo de carne, que no soy nada, que te falló, que me descarrié y mírame ahora cómo estoy contigo. O sea, son como tantas las cosas impactantes que Dios me ha mostrado, que me ha dicho. En una ocasión, yo le dije a mi esposo, yo estaba orando y hace ya como 1 año y medio de eso, y Dios me dijo a mí, Alaska, dile a tu esposo que él no va a crecer fuera de mí. Que si él quiere crecer en cualquier tipo de área de negocio, lo que sea, va a ser conmigo, no fuera de mí. Y esa palabra hasta ahora se ha cumplido. Se ha cumplido, ¿por qué? Porque tuvo un negocio, se estancó totalmente. Entonces es como que Dios me usa a mí, no lo quiero por decir por pregonar, ni porque soy la mejor, pero Dios me usa a veces como para darle palabra a la gente, o me muestra cosas que yo me siento que no soy merecedora de eso. O sea, son muchas las experiencias que me han cambiado, son muchas las experiencias que yo he visto, pero sobre todo he visto de que cuando tú amas a Dios y tú quieres a Dios, Dios te da una madurez para tú poder soportar en este camino
que para mí eso es lo más sobrenatural del mundo, porque tú dices que otra persona no va a tolerar o no va a aguantar lo que yo aguanto en Dios. O sea, como la madurez y la estabilidad que Dios te da, yo no sé ni cómo explicarlo, es como tan poderoso, como lo que Dios hace contigo. Yo no sé cómo explicárselo, de verdad, es como algo como que del corazón, como que tú sabes que Él está ahí, como que Él te dirige, Él te habla, esto está bien, esto está mal. A veces yo estoy leyendo la palabra o yo estoy orando y me bajan como unos mensajes y yo antes decía, ¿y cómo es que los predicadores dicen que Dios le dio un mensaje? Así, Yo de decía, esa forma. yo decía, ¿cómo que ellos dicen que Dios dice que le dio un mensaje? Se llama la rema que Dios le da. Y cuando yo empecé a orar y yo empecé a experimentar, yo dije, oh, pero es que ya yo entiendo cómo es. Así mismo. Dios te da un mensaje, un título de un mensaje y un versículo te lleva el otro y te lleva el otro y te lleva el otro y ya tú tienes el mensaje de parte de Dios. Así es. Es como le digo, son demasiadas experiencias que yo he experimentado con papá. Tremendo, gloria al Sí, Señor. de verdad que sí. Ya vamos a llegar al final de la entrevista. Esta entrevista está demasiado buena para todos los televidentes, todos los que ven el canal, que Alaska tiene tantas cosas que decir. Ay, sí. Que no va a dar tiempo, Así pero es. nos vamos para una segunda parte, eso sí. Amén. Pero antes de nosotros ya queremos una conclusión con esto. Queremos que a esas jóvenes que están pasando por dificultades, o quizás no han pasado, pero no saben qué van a hacer, que le dé ese mensaje de cómo una persona que se vio difícil, dijo que tocó fondo, así es, y hoy en día está con su familia, está trabajando en el ministerio, está en un negocio, ha comprado casa. Amén. O sea, no te rindas. Pero yo quiero que Alaska le dé ese mensaje especial. Bueno, realmente todas esas mujeres y hombres también de Dios que me estén escuchando, que se ven en dificultades ahora mismo, quizá económica, quizá espiritual, quizá con la familia, porque hay muchas situaciones difíciles que tenemos en la vida. Lo único que te puedo decir es que a mí lo que me ayudó fue siempre confiar en Dios y siempre saber de que para Dios no hay nada imposible. Siempre eso estuvo en mi mente de que Alaska, para Dios no hay nada imposible. Nada es imposible para Dios. Se ve imposible para nosotros, pero para Dios no. Para Dios nada es imposible. ¿Cuál es el éxito de todo? La obediencia a Dios. La palabra de Dios dice, buscar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vienen por añadiduras. A veces mi hermano es un empresario y yo lo veía tan bien y yo me veía tan mal. Y yo decía, wow, Dios mío, a mí me gustaría estar como él, pero yo no podía volar mi proceso. ¿Por qué? Porque los procesos son de etapas y etapas. Y cuando ya Dios sabe que tú estás capacitado para tú poder dominar la bendición que Él te va a dar, para tú poder cuidarla, es cuando Dios te va a bendecir. Y quiero que sepas de que lamentablemente no todo el mundo va a ser rico con dinero, pero hay otras personas que tienen riqueza, que es salud, que es familia estable, que es lo más importante, mente sana, corazón sano. Créeme que la riqueza está en eso. La riqueza no está en fama, la riqueza no está en dinero, la riqueza no está en negocio, la riqueza no está en todo lo que nos rodea. La riqueza en sí es tener a Dios en tu corazón, obedecerlo y tú tener tu vida para tú dedicársela a Él y a tu familia. De verdad, pastor, esa es la verdadera riqueza. Amén. Porque después que ya tú tienes todo, tú te das cuenta que nada de esto material vale la pena. Dios te lo da porque son añadiduras que Dios tiene para nosotros. Y es bueno y a nosotros no nos gusta. Pero no te frustres si tú no tienes lo que el otro tiene. Porque Dios le da a cada quien dependiendo su capacidad. Y muchas veces si te dan mucho te puedes dañar. No te turbes porque Cristo viene pronto y tenemos que meternos todos los días más con Él. Esas mujeres guerreras que tienen hijos sin padre, madre soltera, como yo lo fui una vez, es desesperante, es feo, se siente mal. Quizá tienes un hijo enfermo como a mí me pasó, pero eso no es motivo para hacerlo mal hecho, ni tampoco es excusa para no buscar de Dios. Levanta tu cabeza en alto y haz lo correcto y en obediencia tú verás cómo Dios te va a exaltar.
Yo era la oveja negra de mi familia y ahora soy una persona respetada. ¿Por qué? Porque solamente Dios Amén. es quien lo hace. Bendiciones. Amén, gloria a Dios, tremendo mensaje para la gloria y honra de Dios. Amén, amén. Nos gozamos en este programa, José Jiménez, en este Amén. canal. Mira, es un testimonio de superación, de fe, Amén. de proceso Muchos. y de enseñanza. Amén. Porque mucha gente quiere ser, que Dios lo ayude, que Dios lo prospere, pero le andan corriendo el proceso No se puede. que Dios tiene para ellos. No se puede esquivar el proceso. Y cuando tú pasas por un proceso, llega una bendición a tu vida. Bueno, la bendición es mucho más grande que el proceso que tú Sí. pasas. Eso sí te lo puedo decir. Y de que Dios es tan lindo, de que Dios te pasa por un proceso, pero cuando Dios te da el regalo, Dios como que hace como que el proceso que tú viviste, Se te olvide. como muchas veces ni es que se te olvide, como que tú lo minimizas, Sí. como que, ok, está bien, ya, eso fue. Ya tú gritaste, pataleaste y todo, ok, está bien, pero la bendición es mucho más grande que ese proceso, Sí, así porque tú es. te olvidas de eso y sigues gozando tu bendición. Claro, tú sabes que vamos de proceso en proceso, pero también vamos de gloria en gloria. Y si Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, imagínense nosotros. ¿Qué nos espera? Pero dice la palabra de Dios que volvió del desierto en el poder del Espíritu. Amén, O sea, volvió con bendición del desierto. amén. No esquive tu desierto. Un No. día va a llegar y el Señor ahí en ese proceso te va a volver con poder. Amén. Y te va a usar en esa área que Dios te quiere usar. No Amén. sé si predicando, si siendo pastor, si abriendo negocio, si siendo un presidente de una nación. Amén, amén. Dios- Claro que sí lo Dios- declaramos. Dios te va a utilizar en cualquier área. En cualquier área. David era rey. Salomón también. Pero José fue administrador. Pero los profetas, lo que fueron, pero Abraham, lo que fue una persona que marcaba el territorio y que vivía como un hacendado de tienda en tienda. O sea, cada ministerio, cada proceso es diferente. Así mismo es. Pero Dios siempre, siempre va a estar contigo en tu desierto. Amén, así es. Dios me dio una palabra en un programa, yo creo que fue ayer, que estaba hablando en el programa, que estaba diciendo que en el desierto, tú sabes que Alaca, se cumplió el Salmo 1:1 con Israel. Andaba bajo la cobertura de Dios. Dice el Salmo 1:1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y literalmente Israel estaba viviendo eso. Andaba con una sombra en el desierto y una nube de fuego en la noche. Amén. Literalmente se cumplió. Y estaban en un desierto. Amén, así es. Entonces, muchas veces en tu desierto, tú vas a ver a Dios obrando en tu vida. Amén, amén. Hemos llegado al final de esta entrevista. Estuvo para la bueno gloria y esto, honra estuvo de buenísimo. Dios. Esperamos que se repita. Amén. Y que sean edificados los que escuchan. Y que sean edificados los que escuchen. Amén. Amén. Esperamos que en la caja de comentarios usted escriba y diga, queremos de nuevo otra entrevista con Alaska. Otro estudio bíblico, va a ser un estudio bíblico. También queremos. Amén, amén, amén. Bendiciones a todos. Ella va a ser parte integral de este ministerio. Amén. Porque Amén. Dios la va a usar para cosas grandes. Amén, amén. Dios la va a ¿Verdad que usar sí, para Moisés? cosas grandes. Amén, amén. Gracias a todos. Así que nos despedimos de todos los oyentes que nos ven en el programa, diciéndole que Dios le bendiga de una manera especial y recuerde que siempre, siempre confíe en Dios. Amén. Cristo viene. Y Cristo viene. Amén. Amén.